Agradeciendo las preguntas y comentarios en las redes sociales, justamente nos escribe Paulucci y nos dice lo siguiente: ¿son confiables las vacunas actuales contra la fiebre tifoidea? ¿Qué países o lugares se deben evitar? Me imagino que, bueno, donde debe tener mayor prevalencia esta enfermedad. Sí, existen dos tipos de vacunas para fiebre tifoidea. Una de ellas es oral, se puede administrar luego de los 5 a 6 años. Es unas tabletas que se administran 3 días intercalados. Uno generalmente hace un refuerzo cuando va a viajar a países donde tienen alta prevalencia de fiebre tifoidea. Generalmente son países en vías de subdesarrollo. Y hay otro tipo de vacuna, que es la vacuna intramuscular. Se puede colocar a partir de los 2 o 3 años. Hay que hacer un refuerzo igualmente cuando vamos a hacer un viaje a los países que tienen alta prevalencia de fiebre tifoidea. E igualmente, en algunas literaturas dice que cada 3 años hay que reforzarse porque los anticuerpos van bajando posterior a la administración de esta vacuna. Siempre las vacunas van a evitar que tengamos la infección severa, pero no debemos perder la mirada en que la prevención es la clave principal para tratar de evitar esta y todas las infecciones que son producidas por cualquier tipo de bacterias, parásitos que producen infecciones a través de la vía oral. Por ejemplo, la Shigella, que también es otra bacteria que puede producir una infección intestinal muy severa, es otra bacteria que se puede contaminar y que nos puede infectar de esta manera. Entonces, por eso el lavado de las manos, el buen uso de los alimentos que consumimos, tratar de que esos alimentos, esas proteínas, el pollo, el huevo, estén en una buena refrigeración y que tengan un buen mantenimiento y que estén bien cocidos al momento que nosotros podamos ingerir estos alimentos, para evitar que nosotros podamos contagiarnos de estas enfermedades. Tratar de evitar los alimentos crudos en la calle en este momento. Nosotros no podemos, porque no podemos saber qué medidas higiénicas están teniendo en los establecimientos de venta de comida, y sobre todo los alimentos callejeros, que no sabemos qué medidas higiénicas, si tienen agua disponible para el lavado de las manos, si esas personas van al baño y posteriormente lavan adecuadamente sus manos para poder manipular los alimentos que nos vamos a consumir. Entonces tenemos que tener ahorita muchísimo cuidado en los alimentos que consumimos. Arnaldo nos dice qué tratamiento se debe tomar en caso de la fiebre tifoidea, y además si la automedicación podría complicar las consecuencias de la fiebre. Sí, totalmente. La automedicación puede complicar el curso de una enfermedad por fiebre tifoidea, porque la fiebre tifoidea es producida por una bacteria que se puede hacer resistente a los tratamientos. El tratamiento de la fiebre tifoidea es con antibióticos, por eso es que debe acudir a un facultativo para que este sea el ente adecuado de indicación del antibiótico, porque si tratamos inadecuadamente esta o cualquier otra bacteria, vamos a tener ese riesgo de que esa bacteria se vuelva resistente al antibiótico que estemos indicando u otros antibióticos, y por eso es tan importante el aislamiento de la bacteria a través de los cultivos, porque en ese caso vamos a poder saber la sensibilidad de esa bacteria a los antibióticos que podemos administrar. Se va a hacer una prueba de heces, un cultivo en heces. Sí, puede ser en heces, pueden ser en sangre, porque la bacteria puede viajar en sangre. En algunos casos lo hemos podido descartar en orina, entonces por eso es tan importante los cultivos. Cuando hablamos de la fiebre tifoidea, nos habla sobre el descarte de esta enfermedad a través de estos cultivos. Una vez diagnosticado, por ejemplo, en el país tenemos una mala cultura de la automedicación, y además cuando se tiene fiebre o se abusan de los antibióticos, como bien nos está hablando, pero también del acetaminofén. Es uno de los principales medicamentos que las personas consumen para evitar. ¿Existe algún tipo de contraindicación para la fiebre tifoidea? Para el uso del acetaminofén no, porque es un medicamento antipirético, y mientras tengamos fiebre podemos utilizar este medicamento, hidratarnos adecuadamente, tomar agua que esté hervida, porque es la única agua que podemos confiar. Así sea de botellones, que sean de manantiales, vamos a tratar de hervir el agua para poder como minimizar los factores de riesgo para poder evitar infectarnos por esta enfermedad, y tratar de evitar la automedicación con antibióticos. Hemos hablado anteriormente, Daniela, que el uso de antibióticos de manera indiscriminada, lo que vamos a hacer es perpetuar un daño colateral,
porque lo que estamos haciendo es que esas bacterias que tenemos, que no sabemos si es adecuado la dosis ni el antibiótico que estamos ingiriendo, entonces esa bacteria se va a hacer resistente y va a ser imposible tratar posteriormente esa bacteria con este antibiótico o con otros antibióticos, y ves por eso que actualmente tenemos inclusive bacterias que son intratables, donde vemos un cultivo donde son resistentes a todos los antibióticos. Entonces yo hago un llamado a que la gente, si se siente mal, si usted tiene fiebre más de 48 horas, si usted se siente mal, acuda al facultativo para que sea el que indique el tratamiento adecuado para la enfermedad que usted tenga. Muchas personas también tienen en su casa estas neveras que vienen directamente conectadas a un filtro que va a la llave y que filtra esa agua a través de las neveras y bueno, la consumen directamente del dispensador. ¿Qué pasa con estas aguas y estos filtros? ¿Son tan efectivos como para confiarnos en ellos? Bueno, yo ahorita no confiaría en estos filtros. Tendríamos que hacerle una prueba de calidad de estos filtros, ver si esa agua definitivamente tiene un buen tratamiento en esas aguas. Tendríamos que hacer unas pruebas. Si usted tiene la posibilidad de hacerla, sería conveniente, pero si no, es muy fácil hervir el agua. O sea, colocarla en un recipiente, que usted pueda colocarla en la cocina y hervir adecuadamente el agua para después ingerir esa agua con tranquilidad y saber que podemos evitar tener una infección por esta salmonela que puede llegar a ser mortal. ¿Cuántos minutos son efectivos hervir esta agua? Generalmente entre 3 a 5 minutos cuando ya está hirviendo. Cuando ya vemos esas burbujas que están en el agua, debería pasar por lo menos de 3 a 5 minutos. Claro, no menos de eso. No menos de 3 eso. 3 a 5 minutos. Cuando ya está hirviendo. Listo, una vez empieza en ese punto de ebullición. Exactamente. ¿Qué otras medidas, qué otras recomendaciones nos deja el día de hoy? El lavado de manos. Esta es una infección que se transmite de manera fecal oral. O sea, la única manera de nosotros infectarnos por Salmonella typhi y tener fiebre tifoidea es a través de el consumo de heces de otra persona que está infectada. Entonces, la manera de prevenir es lavándose adecuadamente las manos antes y después de ir al sanitario, cuando usted vaya a evacuar o hacer alguna necesidad, y lavar bien los alimentos que vamos a consumir, tener refrigerado el pollo, la carne, el pescado, todos estos alimentos que vamos a consumir, cocinarlos adecuadamente, tener una buena manejo del agua que vamos a beber, y el mejor manejo es hirviendo las aguas. Rápidamente esta respuesta. Doris nos dice, buenas tardes, ¿cómo saber si es fiebre tifoidea y no otra infección? Por eso es importante que la persona que tenga fiebre, que tenga malestar general, puede o no tener evacuaciones diarreicas, debe acudir al facultativo para que haga el despistaje de otras enfermedades infecciosas. De hecho, hay muchas enfermedades infecciosas que deben descartarse en un paciente que tiene fiebre o en un paciente que tiene evacuaciones diarreicas, o si no tiene evacuaciones diarreicas, hay que hacer muchos exámenes o algunos exámenes específicos dependiendo de la clínica que tenga el paciente para poder hacer el diagnóstico específico. Doctora, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la pueden contactar? A través de mis redes sociales, @tumédico en línea, y por el WhatsApp 0414-8531-320. En pantalla están para que puedan tomar nota. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. Roxibel Lima nos estuvo visitando el día de hoy para hablar sobre fiebre tifoidea.